En esta sesión se van a desarrollar los contenidos del capítulo 3 que se refiere a una continuidad del análisis por adaptabilidad y corresponde a la sesión número 2. La sesión número 2 vamos a tratar fundamentalmente ya lo que se refiere a los elementos de diseño. O sea, cómo se realiza el diseño de un muro. El diseño de un muro suele empezar entonces con la selección de las dimensiones tentativas, de los cuales se refiere una propuesta de dimensión. Es decir, un predimensionamiento significa evaluar el muro para determinadas distancias, posiciones, y el dato que requiere, en este caso, el ingeniero o el que va a hacer el diseño de la obra de contención es tomar el parámetro referencial, que es la altura del muro. ¿Qué altura va a tener? O sea, cuál es el nivel de la superficie libre superior y el nivel de desplante del sello de la fundación, que es donde se mide. ¿Cuál es la altura del muro? La altura del muro responde a la distancia que hay desde la corona hasta la base. Ya sabemos que la corona es la parte superior y que coincide con ese nivel con el nivel de superficie libre del suelo. La parte posterior, o si es el relleno, o si estamos en el corte. Y la otra posición es la que se mide en el sello de la fundación, o sea, la base del muro, como estructura completa. Luego, la altura del muro, esa distancia vertical, es el dato que hay que obtener de cuál va a ser en la obra, en el proyecto que se vaya a realizar, pues entonces tenemos que tomar ese elemento referencial. Y producto del tipo de muro se dan determinadas instancias. Hemos hablado que hay un sistema de clasificación del tipo de muro en función de las alturas, cuál es más conveniente económicamente. Bueno, ese sería como es el parámetro que gobierna las dimensiones. A partir de esa existe una serie de posibilidades de dimensionar el muro. Hay una configuración de ese muro por su forma, en la forma que va a tener la sección transversal, y hay una configuración del muro geométrica, es decir, en cuanto a las distancias y las dimensiones de cada uno de los elementos del muro. Es decir, la pared vertical o pantalla va a tener una dimensión de ancho y de altura. La base del muro va a tener una dimensión de altura y de profundidad. Y también si hay refuerzos de muros o elementos adicionales que participan en su forma para dar mayor estabilidad, también va a tener una verificación. Luego, primeramente hay que verificar los criterios de estabilidad para esa dimensión. Esto no es el definitivo, porque después habrá que hacer un dimensionamiento de las armaduras, que también tienen que cumplirse determinadas normas. Al ser el dimensionamiento de las armaduras, hay que ver o verificar si el dimensionamiento que requieren las armaduras permite su colocación en espacio y en su posición, y que el muro no vaya ancho del hormigón o el ancho de sus espesores pueda ser utilizado. Es decir, la armadura que tiene un espacio de colocación tiene que colocarse en determinadas posiciones y ellos tienen que ser constructivamente admisibles para hacer su colocación y en función también de las predimensiones de volumen de hormigón que hemos analizado. O sea, tiene que haber una correspondencia una con otra que sea permisible hacerlo. Luego también está el criterio de la construcción. O sea, no solamente lo que responde fundamentalmente al diseño de ingeniería, desde el punto de vista de los requerimientos de diseño de proyecto en cuanto a las colocaciones, lo que se recomienda, pero también están los criterios constructivos. O sea, es factible hacer ese tipo de construcción, es permisible hacerlo con esas dimensiones
para los elementos de obra, el movimiento de tierra, las excavaciones que hay que hacer, porque también dependen de los equipos disponibles para hacerlo y que sea factible su colocación. O sea, muchos de estos elementos de hormigón hay que ser prefabricados, hay que hacer obras adicionales, como son toda una serie de excavaciones, encofrados, etcétera, que requieren también un espacio y un volumen. Luego también tiene que haber una correspondencia entre las dimensiones del objetivo de la obra artificial, como también de todo aquel volumen de material que hay que colocar y que sea factible utilizar. Bueno, por lo general, cuando el muro es de una magnitud y de altura constante, entonces, como se había planteado, se utiliza estas dimensiones o el predimensionamiento es por unidad de longitud. Y no resulta, si estructuralmente esto no resulta suficiente, entonces habría que seleccionar otro tipo de, modificar algunas de las dimensiones. Es decir, se va a hacer un análisis de estabilidad en cuanto a los criterios geotécnicos y un análisis de estabilidad en cuanto a la resistencia estructural. Y si todo se cumple, se deja tal como está, pero puede ser que uno de esos criterios sea que define, que gobierne un cambio en la dimensión. Bueno, y al cambiar una de las dimensiones hay que volver a revisar el muro totalmente en cuanto a la parte geotécnica y en cuanto a la parte estructural, porque se hizo un cambio y ese cambio puede ser que sea un cambio inclusive del tipo de muro o del tipo de solución, o puede haber un cambio no solamente en lo que es el muro como tal, sino, por ejemplo, en los elementos que conforman el exterior. Puede haber un cambio en seleccionar el tipo de suelo de relleno o mejorar la compactación del suelo existente. O bien puede ser un tipo de cambio relacionado fundamentalmente con la densificación del suelo. Es decir, puede haber distintos valores que pueden ser variar en función de buscar adecuadamente una posibilidad más económica, técnicamente más fácil de construir y que no sea muy complicado la construcción. Bueno, aquí precisamente se trata de establecer una política en cuanto a la parte de la construcción que permita mucha facilidad en la parte constructiva. Puede ser que la solución de ingeniería sea muy compleja en el momento de hacer la obra, por lo tanto tiene que haber una correspondencia proyecto-construcción adecuada. Bueno, y después, sobre todo eso, buscar una estabilidad y resistencia requerida y que cumplan las normas. Un muro también podría fallar por partes individuales, por no ser lo suficientemente fuerte. O sea, puede haber algunos elementos del muro en que no sea suficientemente resistente. Entonces habría que buscar también ver qué tipo de fuerza es la que está implicando ese cambio. O sea, por ejemplo, en el diseño de la pantalla puede haber un elemento que no sea resistente. A lo mejor habría que reforzar la pantalla con otro tipo de armadura, o bien cambiar los espesores de la pantalla, o reforzar los momentos, etc. ¿Cuál sería la parte más frágil o más posiblemente propensa a una falla estructural? En caso de muros de hormigón armado, se pueden emplear los procedimientos comúnmente utilizados por los códigos de la American Civil Engineering, o sea, la ACI, y estipulados por ese cuerpo para dimensionar y reforzar. O sea, cada uno de los códigos de construcción, las normativas de los países establecen una serie de pautas y requerimientos para reforzar y mejorar. A veces no está especificado como tal para el caso de los muros, pero se puede buscar condiciones semejantes. O sea, elementos del muro pueden ser semejantes a los utilizados en otros tipos de estructuras, de edificios, de paneles, de fundaciones, donde aquí había que buscar qué es lo que se puede analizar de la misma forma. Por ejemplo, como estamos analizando las fundaciones de un muro, que puede ser una fundación corrida, continua,
Bueno, esto puede ser caso de una losa continua, igual que tenga ese tipo de características, comportamiento, porque bueno, le hemos planteado que no todas las obras tienen que ser iguales, pero entonces hay que buscar la similitud que existe con otras normativas que destinadas a otro tipo de diseño, pero que tienen elementos muy comunes en el caso de lo que pueda plantearse en el muro. El método, uno de los métodos implicados fundamentalmente que tiene que ver con los esfuerzos en el muro, es el método de esfuerzo admisible o estado límite de servicio. O sea, los elementos estructurales y bien las estructuras, los elementos se diseñan para tener en todas las secciones una resistencia mayor o igual a la resistencia requerida. Es decir, hay una resistencia actuante, vamos a llamarle que es la requerida, que es la que se plantea que está bajo el estado de carga existente. Y hay una resistencia que es de la sección como tal, la que da el tipo de elemento estructural. Bueno, normalmente hay todas esas relaciones entre la resistencia admisible y la requerida, por lo tanto tienen que ser satisfechas. Y hay una condición fundamentalmente que dice que en el método de tensión admisible se disminuye la resistencia nominal, normalmente la resistencia nominal, que es la que está actuando, y, o bien nominal en este caso, la que corresponde directamente con el tipo de especificación técnica, o sea, esa es la resistencia del material. La resistencia del material, en este caso, como está establecido por las normas de especificaciones técnicas, y esa resistencia nominal lo divide entre un factor de seguridad. Entonces, este factor de seguridad se establece de acuerdo al tipo de normas y tipo de elemento estructural que se está evaluando. La resistencia nominal es fundamentalmente aquella que entrega la construcción, o sea, los constructores de los materiales. O sea, entre un factor de seguridad se reduce fundamentalmente este valor, y este valor define lo que se llama la resistencia admisible. Y esa resistencia admisible tiene que ser mayor o igual que la resistencia de servicio, o bien, más bien dada por las cargas y las fuerzas que actúan, que es la resistencia requerida. Cuando hablamos de resistencia requerida, es aquella que se produce producto de las acciones, de las cargas y las solicitaciones externas. Entonces, el criterio define un factor de seguridad. O sea, que ahí estamos ya vinculando un elemento estructural que estamos del lado de la seguridad siempre y cuando se cumpla esta condición indicada fundamentalmente en la fórmula 3, y donde el elemento de resistencia requerida es producto de las solicitaciones, es decir, producto de las fuerzas de servicio que actúan y de las cargas que actúan en ese momento en un elemento estructural. O sea, las cargas que se calculan en un elemento estructural que producto de las solicitaciones que actúan, y esta resistencia de servicio, o bien fundamentalmente que le llaman requerida, tiene que ser menor igual que la resistencia admisible, que es la que corresponde a las características técnicas y nominal del material utilizado, si es hormigón, si es acero, etc. Entonces, para cada tipo de material y condiciones de trabajo existe también un factor de seguridad, y ese factor de seguridad reduce esa resistencia nominal planteando esta condición 4. Entonces, este tipo de método implica este tipo de condiciones para el diseño, donde R sub n se refiere a la resistencia nominal correspondiente al estado límite de agotamiento resistente sin factores de minoración, o sea, es la resistencia en función de las características mecánicas de los materiales y de su geometría. O sea, es el que entrega el constructor de esos materiales, y esa resistencia nominal precisamente está dado para su límite de agotamiento, resistente a agotamiento, es el que define como tal. Y la resistencia admisible se estudia básicamente a partir de las condiciones de
diseño de las relaciones que existen entre la fuerza actuante y la que entrega, sobre todo en todo este área que tiene que ver con las relaciones de estructura y las relaciones entre suelo y estructura. Entonces, eso es un factor importante, ver el tema de la resistencia por un lado. Ahora, en esta sección se va a estar analizando ya la evaluación de la estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de dos parámetros fundamentales. El parámetro que tiene que ver con la estabilidad al volcamiento del muro y la estabilidad al deslizamiento. Son dos factores que hay que evaluar. No son todos los factores de estabilidad, sino más bien son dos de los parámetros más importantes que hay que evaluar. Cuando se habla de estabilidad al volcamiento, es básicamente la relación entre qué puede volcar a un muro. El muro puede estar volcando por factores externos, básicamente por elementos que tienen que ver con su desplazamiento, su giro o rotación, y producto de los empujes o otras fuerzas externas. Entonces, todas estas fuerzas que actúan externamente, sean fuerzas motoras o fuerzas debido al volcamiento, que se llaman fuerzas, en alguna nomenclatura se utiliza las fuerzas motoras, que en este caso lo estamos hablando como una fuerza M sub B, ¿ya? Fuerzas motoras. Ahora, esas fuerzas motoras son, precisamente el parámetro motor significa, genera el torque, genera el que produce el torque o bien el momento de volcamiento. Para evaluar ese momento necesitamos conocer la magnitud de la fuerza, la dirección de la fuerza y el punto de rotación o de torque con respecto a la posibilidad de volcarse el muro hacia una determinada dirección. O sea, el momento de volcamiento es normalmente generado por un factor de empuje y que tiene una relación. El otro, entonces, contra un posible momento de rotación hay un momento inverso. O sea, si la rotación, el momento de la fuerza exterior trata de volcar y perder la estabilidad hacia afuera o hacia adentro del suelo, hay también la fuerza resistente que evita que el muro se vuelque. Y esa fuerza resistente se llama momento estabilizador o momento resistente. En algunas nomenclaturas se llama momento estabilizador, en otras le llaman momento resistente. Entonces, son dos giros, uno en una dirección y otro en dirección contraria, o sea, en la sección de corte que se está realizando. Entonces, cuando el momento estabilizador es mayor que el momento resistente, por lo tanto, esto se llama factor de seguridad. Y esa relación se llama factor de seguridad. Y se llama factor de seguridad al vuelco. Esa relación entre el momento estabilizador que resiste la potencial falla y el momento al vuelco se llama un factor de seguridad. Este es un parámetro que hace falta definir. ¿Cuál es el factor de seguridad? Bueno, si el factor de seguridad vale 1, estamos en un equilibrio límite, es decir, el momento estabilizador es igual al momento al vuelco, entonces hay muchas posibilidades potenciales de falla, porque estamos en las condiciones límite. Pero como nosotros tenemos que estar seguros de todos los datos que se hacen en un cálculo, nunca el momento estabilizador va a ser igual al momento al vuelco. Si el momento estabilizador es menor que el momento al vuelco, la estructura falla, se vuelca, porque es mayor la posibilidad de vuelco con respecto a lo que estabiliza. Si el momento estabilizador supera al vuelco, pues entonces no hay ninguna posibilidad de falla. Pero siempre hay un nivel de incertidumbre dado por las mismas fórmulas y las mismas fuerzas que intervienen si están bien aplicadas. Entonces, sobre esto hay un criterio de buscar cuál sería el valor del momento al vuelco recomendada por este tipo de nomenclatura. Entonces hay una serie de normas que se indican acá, y cada uno de los países los tienen, sobre cuál sería el valor de la fuerza
del factor de seguridad del vuelco. Y en este caso la fórmula 5 incluye criterios generales de cuánto debía ser el valor mínimo del factor de seguridad del vuelco, que normalmente ese valor mínimo es de 1.5, mayor, igual que 1.5. Entonces, este momento del vuelco en muchos casos es el que le gobierna la estabilidad de un muro. Hay otros criterios también planteados para su revisión. Entonces, este es uno de los pasos que hay que hacer. El otro paso que hay que hacer es la estabilización en cuanto al deslizamiento. Los factores de seguridad del deslizamiento. Es decir, los factores de seguridad establecen distintas normas. Uno, también cuando hay sismo o cuando no hay sismo. Por ejemplo, en zonas sísmicas se produce que los factores de seguridad mayores en cuanto al deslizamiento y desbocamiento normalmente pueden ser menores que 1.5 porque cuando se produce un sismo, o sea, si hay un proyecto de un muro en una zona sísmica, se supone que el sismo no sea de una sola vez, sino en la historia, en este caso geotécnica, o bien durante el periodo de formación de ese tipo de suelo, se ha producido distintas vibraciones que han ido en el tiempo mejorando. Pero bueno, a futuro pudieran ocurrir también otros tipos de sismos, más fuertes o no, pero normalmente las fuerzas sísmicas son fuerzas que tienen una influencia en el comportamiento estructural de un suelo estructural, es decir, tratan de ir densificando. Y si van ocurriendo más sismos, normalmente esos movimientos sísmicos en el tiempo van a ir mejorando la calidad de la resistencia del suelo, producto de que se densifica. Dependiendo básicamente del tipo de suelo, se va densificando y eso significa aumentar la resistencia. Si aumenta la resistencia, entonces no tenemos por qué castigar tanto, vamos a llamarle así, al factor de seguridad de 1.5. Se recomienda en zonas sísmicas poder bajar el factor de seguridad de 1.5 a 1.4, o sea, un poco menos. Pero en el fondo, o sea, el tema, el factor de seguridad, ¿qué es lo que significa? Bueno, está vinculada directamente con las dimensiones supuestas, porque este momento estabilizador normalmente está relacionado con los elementos resistentes del muro, que está el peso propio, la característica geométrica, o sea, el volumen de material que está en un suelo, así como el relleno que puede ayudar a estabilizar la forma geométrica. Ese momento estabilizador está muy fuertemente vinculado con la geometría. Normalmente es el que está más vinculado con la geometría del muro, o sea, con la forma del muro. Y en otras palabras, eso significa de que esa geometría está relacionada con el volumen de hormigón. Es decir, si exigimos un factor de seguridad 1.5 y lo incrementamos a 1.6, 1.7, quiere decir que estamos en un nivel más de inseguridad, por lo tanto, pero en este caso la inseguridad, a medida que va aumentando el factor de seguridad, vamos siendo menos seguros, y eso es un riesgo. Y ese riesgo se cancela o se compensa con un aumento en el costo de la construcción y en el volumen de la construcción. O sea, si estamos más inseguros, factor de seguridad mayor, significa que, en otras palabras, tenemos que incrementar el volumen de las secciones, la cantidad de material o material de mayor calidad, etc. Y eso significa un aumento de costo. Bueno, y en ingeniería hay que hacer entonces una combinación de costos más adecuados, o sea, costo óptimo, diseño óptimo. Diseño óptimo significa buscar una solución técnica, factible, un tipo de, significa buscar un diseño y una construcción potencialmente posible, económica, de calidad, es decir, todo lo bueno, pero que hay un margen de compromiso, en este caso de riesgo, que está en esos factores. Muchas obras se evalúan globalmente con este factor de seguridad.
Pero este factor de solubilidad esconde algunas cosas. Falta de formación de algunos parámetros internos. Luego, este factor de seguridad en otras fórmulas se puede desagregar en factores de seguridad de los materiales que están ahí, por lo tanto, y de las dimensiones que uno plantea y de los datos. Por lo tanto, la estadística y la base de datos y el tratamiento estadístico de las informaciones, el volumen de laboratorio que hay que hacer, pueden llegar en un momento determinado a reducir factores de seguridad parciales que en su conjunto logran un factor de seguridad menor que un criterio global. Entonces, normalmente estos factores de seguridad que están aquí incluidos son factores de seguridad de un criterio global, o sea, todo lo que pasa, pero esto en la medida que se va haciendo más, se tiende a ser más económico, hay que desagregar estos elementos, componentes del factor de seguridad que está dado en los materiales, en la calidad de las tensiones admisibles que se refirió anteriormente, es decir, el término vinculado con este factor de seguridad de las tensiones admisibles. Ahí hay ya un factor de seguridad incluido que es parte del otro, de la estabilidad, y así sucesivamente en toda la teoría existen distintas formas de usar. Bueno, en la práctica de ingeniería es más fácil decir, apliquemos un factor de seguridad de 2 o de 3 y ya, pero bueno, eso tiene un nivel de responsabilidad, tiene un nivel de responsabilidad en cuanto a que sea la estructura más cara, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería la mejor solución? Bueno, definir factores de seguridad parciales, a medida si hay base de datos importantes, hacerle los tratamientos estadísticos, buscar el riesgo que implica eso y traducir todo aquello en una respuesta económica. O sea, estos factores de seguridad tienen que tener una respuesta económica. O sea, un factor de seguridad mayor de 1.5, bueno, ¿qué significa? Que tiene que haber una respuesta económica ante ello. Pero en todo caso, las normas estas plantean valores mínimos. Este valor sería de 1.5. Si no se cumple esto, entonces hay que cambiar las dimensiones de la estructura. Hay que buscar otra solución estructural. Bueno, entonces, esto es por una parte. Ahora, hay otro componente de factores de seguridad que se había indicado en la vista anterior. Aquí hemos hablado del componente de volcamiento y está el factor de seguridad al deslizamiento. O sea, mecánicamente, el muro puede estar sometido a otro elemento, que es el deslizamiento. O sea, el movimiento longitudinal, horizontal del muro, se desliza hacia afuera. Bueno, a veces el que gobierna es ese. O sea, ver cuál de ellos es el menor y por ahí hay potencialmente las posibilidades de falla. En este caso, otro tipo de movimiento potencial que se puede producir en el muro es que él se deslice. Entonces, no tiene el peso suficiente porque la fuerza de deslizamiento es una función del peso propio. Entonces, hay que ver cuáles son las fuerzas que generan ese deslizamiento y cuáles son las fuerzas que se anteponen o se oponen a ese deslizamiento. Normalmente las fuerzas que generan el deslizamiento son las fuerzas horizontales, hacia afuera. Todo lo que trata de empujar el muro hacia afuera o bien el muro hacia adentro son las componentes horizontales. ¿Y cuáles son las fuerzas que se oponen? Son fuerzas estabilizadoras al deslizamiento, que es la resistencia del material a ese deslizamiento, que normalmente está dado en la resistencia entre el muro y la fundación y el suelo de la base. O sea, normalmente las fuerzas de roce entre muro y superficie de contacto, ahí están las fuerzas que se oponen al deslizamiento. Son dos fuerzas horizontales, una que trata hacia afuera, que normalmente son los empujes horizontales, las componentes horizontales de los empujes, y otra que trata de oponerse, que son las fuerzas de roce entre la componente entre la superficie de contacto y el deslizamiento. También es una relación. Esto corresponde a una relación que se llama factor de seguridad de deslizamiento. Entonces, cuando la fuerza de roce es mayor que la componente horizontal del empuje, por lo tanto,
es un factor de seguridad mayor que 1 y está moderado que supera el equilibrio entre ellas. Por lo tanto, aquí sucede un tema igual que el factor de seguridad del vuelco. Tiene que haber una fuerza que resista el deslizamiento. Y nuevamente está dado dependiendo del tipo de suelo, donde buscar los factores que resistan al deslizamiento de un suelo están dados por sus parámetros de resistencia. Si es un suelo friccional puro, nuevamente la fuerza de fricción o el coeficiente, el ángulo de fricción interna del suelo es la componente principal al deslizamiento. Y si está trabajando como suelo cohesivo friccional, entonces aparece también la fuerza de adherencia, que es una función de la cohesión, y esa fuerza de adherencia precisamente es una componente que actúa en la superficie de contacto entre dos materiales. En este caso, la fuerza de adherencia aparece en la superficie de contacto de un suelo cohesivo o de comportamiento cohesivo con otro tipo de material, que en este caso es el hormigón. O sea, en este plano de contacto entre el hormigón de la base del muro y el grano del suelo cohesivo, se produce este efecto de fuerza de adherencia, que es una función de la cohesión. Y bueno, nosotros sabemos que la cohesión es un efecto de la fuerza intermolecular entre dos granos finos que están en las fuerzas atractivas precisamente. Y esta fuerza de cohesión o la fuerza de adherencia es un factor entre 0,5 y 0,7 de la cohesión del suelo. Es decir, este es el esfuerzo de cohesión o la tensión de la cohesión, y esta es la componente de ella, la fuerza de adherencia es una componente entre 0,7 y 0,5 que depende fundamentalmente del tipo de contacto entre el suelo y el cohesivo y el hormigón. Igualmente, cuando estamos hablando de fuerzas, la aparición de estas fuerzas que tienden a hacer deslizar, ahí puede ser que no se cumpla. Entonces uno podría al no cumplirse esta condición, variar entonces las dimensiones del muro, buscando elementos de resistencia. Ante un potencial deslizamiento de un muro hacia afuera, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Fuerzas que vayan en dirección contraria, o sea, fuerzas que tienden a deslizar el muro hacia el suelo, o sea, buscar fuerzas de compresión, localizarlas a partir de un potencial deslizamiento hacia afuera, poner elementos estructurales que generen sobre ese muro fuerzas de compresión, es decir, que se produzca un estado pasivo. Es decir, ante un hecho de un movimiento activo, si ese movimiento activo genera un deslizamiento hacia afuera, yo lo que tengo que tratar es evitar ese deslizamiento hacia afuera, buscando con un movimiento contrario, o sea, del muro hacia adentro. Y ese movimiento contrario lo puede ser generado por fuerzas a compresión. En este caso, generar volúmenes y formas en la figura que produzcan empujes pasivos. De hecho, entonces, producto de ello, aparece aquí esta componente del empuje pasivo en la forma general, o sea, es una fórmula general de la fuerza resistente al deslizamiento, que está incluida toda la componente vertical por el coeficiente de roce. Esta primera parte del término corresponde a las fuerzas, a la componente vertical del relleno y del empuje. Ellos dos tienen la reacción vertical del peso propio más el empuje vertical, son fuerzas verticales que multiplicadas por el coeficiente de roce da una fuerza de roce contra el potencial de deslizamiento hacia afuera. La otra fuerza que actúa como fuerza resistente es la fuerza de adherencia, que es una unidad de toneladas por metro cuadrado, o sea, es una presión.
o la presión de adherencia, y esa presión multiplicada por una superficie de 1 metro de ancho B, que es el ancho de la fundación por 1 metro de profundidad, por un área da una fuerza, y después está el empuje pasivo, que también, o sea, son 3 componentes de fuerza. Esto es como una fórmula más general. Puede ser que en algún caso alguno de esos componentes no se da. Por lo tanto, pero en todo caso, si hay roce y además fuerza de adherencia en la base del muro, ayuda a la estabilidad y después generar volúmenes en la sección del muro para que aparezca también la fuerza del empuje pasivo. Bueno, de hecho entonces, semejante al caso anterior, se recomienda por las normas que el factor de seguridad del deslizamiento sea mayor que 1.5. Si estamos en el límite de 1, entonces potencialmente se puede deslizar, y si es mayor que esto, ya estamos en el rango del área de seguridad, mayor de 1.5. Tiene un límite, por supuesto, en muchos casos puede llegar hasta 3. Dependiendo del tipo de obra puede llegar hasta 3, pero no es recomendable utilizar valores tan altos. O sea, las distintas normas recomiendan el empleo de un factor de seguridad de interés rango y como valor mínimo de 1.5. La fuerza de roce, estamos hablando que la fuerza de roce en la base del muro tiene estas 3 componentes, y que el coeficiente de roce es, el ángulo de roce normalmente es una parte o una componente de la fuerza de fricción. O sea, este valor delta que está aquí incluido en esta forma da el coeficiente de roce. O sea, esto es una magnitud adimensional. Esto es adimensional, es la gente delta, y delta es un factor de 0,66, o sea, 2/3 del ángulo de fricción interna. Este parámetro del ángulo de fricción interna o bien del ángulo de roce, esto es en general, pero depende del tipo de suelo, ¿no? Es decir, que a medida que va aumentando el ángulo de fricción interna de un suelo, o un suelo de mejor calidad que está en la base, da un ángulo de roce mayor. O sea, si tenemos, por ejemplo, roca o material de mejor calidad, más densificado, si tenemos un material de mayor calidad en la superficie de contacto entre las fundaciones y el suelo, pues entonces la fuerza, el ángulo de roce es mayor. Esto también es una medida. Es decir, ¿cómo podemos aumentar nosotros un factor de seguridad? Aumentando FR, aumentando μ, aumentando delta, y al aumentar delta es porque aumenta el ángulo de fricción, o sea, es un suelo de mayor calidad. Es decir, si el factor de seguridad no se cumple, entonces hay que buscar un suelo de más calidad, ¿no? Sabemos que el ángulo, los suelos normalmente friccionales se clasifican en entornos de buena calidad a más baja calidad, entre entornos entre 25 y 45 grados. Bueno, si es de 25 grados, por lo tanto, el μ es mucho más bajo. Por lo tanto, hay que buscar suelo de mejor calidad, como mínimo 30 grados, 35 grados, pero delta está dentro de un criterio que en general se asume como 2/3 de phi. Bueno, eso es en forma general lo que ha dado los ensayos, o sea, un poco para orientar cuál sería el valor de delta, pero también depende del ensayo de corte que se produce en un corte plano entre un suelo granular y una superficie de hormigón. Entonces es un ensayo de resistencia al corte que se genera. Entonces esa resistencia al corte entre 2 materiales diferentes, que en este caso el suelo y el hormigón, se hace un ensayo de corte para resistir una carga que se dice equivalente al peso del muro, y nuevamente en el momento de producirse la falla, el ángulo que forma entre la fuerza resistente y la actuante vertical genera aproximadamente un criterio de diseño que en muchos libros
y en literatura aparece como 2/3 del ángulo de roce. Entonces ese se puede usar. Otro tema que es importante evaluar, que también está dentro del tema de evaluar las presiones de estabilidad. O sea, en los 2 puntos anteriores hemos visto que hay que chequear, hay que verificar como primer paso la estabilidad al vuelco y al estabilidad del deslizamiento. Si esos 2 comprobaciones tienen factores de seguridad mayores de 1.5, se pasa al próximo paso de estabilidad. ¿Cuál es la estabilidad que viene a calcularse ahora? Bueno, son las presiones de contacto. ¿A qué se refieren las presiones de contacto? Las presiones de contacto es un parámetro que está evaluado en la superficie de contacto entre el muro y la base. Las presiones de contacto tienen también tensiones, aparecen también en ellos, por supuesto, unos factores de seguridad a ese tipo de análisis. Es evaluar el hundimiento. Se llama también factor de seguridad contra el hundimiento. El hundimiento, que es verificar si las cargas que se transmiten a través del muro y se transmiten al suelo de la base de fundación, o sea, que está debajo del sello del muro, son menores que las tensiones resistentes del suelo. Entonces también aquí tenemos las tensiones resistentes del suelo, como plantear, es un factor de seguridad, que son las tensiones admisibles. Las tensiones admisibles. Las tensiones admisibles tienen que ser aquellas que me permiten a mí evaluar fundamentalmente la capacidad soportante del suelo. Y la capacidad de tensión admisible está en función de la carga última. De la carga última, que es la carga de rotura del suelo. O sea, se evalúa el suelo de acuerdo a un ensayo a compresión producto de ese estado tensional. Y esa resistencia a la compresión, por su característica geométrica, se llama resistencia última o carga última. Si esa carga última, que es la carga prácticamente de rotura, la minoro a través de incorporar un factor de seguridad de la carga portante, yo tendría la tensión admisible. O sea, se ha minorado ya la capacidad resistente del suelo, al minorarse a través de un factor de seguridad de capacidad portante, se ha minorado. O sea, la resistencia última de ensayo a compresión del suelo, que da su resistencia, se minora y da la capacidad admisible del suelo. Y esa capacidad admisible del suelo tiene que ser superior a las tensiones actuantes, que se llama, como en este caso, las tensiones actuantes pueden tener diferentes valores, puede ser máxima o mínima. ¿Por qué? Porque el muro es asimétrico. Y si el muro es asimétrico, producto de cargas horizontales, habrá una zona del muro que tiene mayores tensiones que la otra. O sea, normalmente hacia donde va el vuelco, hacia donde dirige el vuelco, hacia afuera, normalmente es producto de eso. O sea, que el gráfico de distribución de tensiones actuantes sobre el suelo es un gráfico en el que normalmente es trapecial o triangular, pero producto de que el muro es asimétrico, o puede ser un muro simétrico pero con cargas asimétricas, o sea, con carga horizontal. De esos 2 valores que se plantean, se toma aquel que es el mayor y se llama tensión máxima. Por lo tanto, la tensión máxima es aquella la que gobierna el diseño de la presión de contacto. Y esta tensión máxima es precisamente lo que se llama presión de contacto. O sea, la tensión máxima es aquella valor mayor que tiene las tensiones que se producen en el sello del muro producto de un sistema de solicitaciones asimétricas, que a veces puede ser simétrico, a veces el gráfico de distribución de tensiones bajo el muro puede ser constante. Bueno, si es constante, entonces las tensiones máximas y mínimas es igual. Pero también puede haber tensiones mínimas, inclusive las tensiones mínimas pueden ser menor que 0, puede ser hasta negativa.
Bueno, eso se explica posteriormente de acuerdo a un tema que tiene que ver con la excentricidad. Es decir, que esto es otro tipo de comprobación. Y este tipo de comprobación tiene que ver con las fuerzas, las tensiones, o sea, con las presiones de abajo. Es en el plano de la interrelación que existe entre el muro y el suelo. O sea, es en ese plano de interrelación, tensión de formación entre el muro y el suelo, son las tensiones. Ahora, ¿a qué cargas corresponde esta tensión? Bueno, se llama a las cargas actuantes, o sea, a las combinaciones de cargas que generan un estado de rotura. Es decir, se llama en condiciones de rotura, de la falla rotura, porque estamos hablando no de un proceso de deformación temporal, sino es las combinaciones de cargas que potencialmente se pueden presentar y es para la falla de rotura en las condiciones límite. Por supuesto, para esto también el tema aquí corresponde es evaluar no solamente las cargas máximas que van a actuar, o sea, eso por un lado. Para llegar a esta comprobación hay que ir por dos caminos. Uno, en primer lugar, determinar cuáles serían las tensiones máximas actuantes, o sea, producto de la carga actuante. Y por otro lado, calcular del suelo, el que está soportando aquello, cuál es su resistencia última. Y este factor de seguridad a la falla por capacidad del suelo, este valor no debe ser menor que 3 veces las cargas estáticas. O sea, eso es un criterio. No debe ser menor que 3 veces. O sea, ya como ustedes observan acá, un factor de seguridad de 3 es alto. Si las cargas dinámicas de corta duración no son menores que 2, entonces pueden tener, si existen cargas dinámicas, puede ser menor ese factor y puede ser inclusive importante un factor de seguridad de 2. En caso de información geotécnica disponible, para cargas estáticas se admite una duración de una resistencia del 33% de las cargas dinámicas de corta duración. O sea, cuando estamos hablando de esto, por supuesto, en las tensiones máximas aparecen los tipos de cargas, los tipos de combinaciones de cargas que pueden generar ese estado. Y existen combinaciones de cargas que están recomendadas por las normas para ver cuál sería aquella combinación de cargas que generan una resistencia máxima. ¿A qué nos referimos combinaciones de cargas? Son distintas posibilidades de actuar cargas que tienen que ver, que pueden actuar simultáneamente, cargas permanentes y cargas temporales, ¿no? ¿Cuáles son las que pueden actuar simultáneamente, de acuerdo a las normas? Y también esas cargas tienen factores de mayoración o minoración incluidos, o sea, tienen coeficientes de carga incluidos. Pero ya eso está un tema explícito en las normas de cuáles son potencialmente el tipo de combinación de carga que pueden haber. Es decir, físicamente, realmente, cómo pueden actuar ellas, en qué momento, si pueden actuar todas a su vez o parcialmente algunas de ellas o algunas combinaciones. Se busca aquella combinación que sea más desfavorable. Entonces, el término de combinación de carga es un término que hay que tener en la memoria porque son términos que según las normas en las que se orientan, que hay que seleccionar para que actúe. Y hay que, cuando se hace el diseño de un muro de contención, existen por las normas de diseño del muro de contención, o en general las normas de diseño, por ejemplo, de zona sísmica, etcétera, incluyendo ellas, hay que tener en cuenta cuáles son las potenciales combinaciones de carga que puede presentarse, que son alternativas de combinación, y se selecciona aquella que sea más grave, o sea, aquella que esté más cerca a la posibilidad de falla, que sean mayores. Y todo esto forma parte precisamente del diseño. Entonces, este sería también una comprobación que hay que hacer en el muro. Presiones de contacto. En las presiones de contacto, en los muros corrientes, o sea, normalmente en los muros de contención normales, por ejemplo, el muro gravitacional, cantilever, etc., los muros se calculan prácticamente o se exigen que las tensiones que ocurren en la superficie de contacto sean tensiones de compresión. Es decir, todo el suelo comprimido.
porque significa que al estar el suelo comprimido habrá zonas donde prácticamente las tensiones no serían negativas, o sea, no son en dirección contraria, no levantan el muro. Luego, al ser todo comprimido significa que todas las tensiones son positivas, o sea, con signo que significa que el muro está en toda su superficie de contacto, está en toda superficie en contacto con el suelo. Si en toda su superficie de la base del muro está en contacto con el suelo, se asume, por supuesto, que el suelo tiene tensiones positivas y todo ello está comprimido. O sea, hay una redistribución de las tensiones desde el talón del muro hasta la punta del muro. Está todo en contacto y, por lo tanto, puede haber, potencialmente trabaja mejor que si el muro tiene una zona en que no está en contacto. Es decir, si potencialmente las tensiones, producto de los giros y las rotaciones, tienen superficies que no están en contacto, significa que hay tensiones de levantamiento. Es decir, que hay tensiones negativas. Y haber tensiones negativas quiere decir que parte del muro no está en contacto. Y eso significa que hay una zona atracción, o sea, que levanta el muro o separado del suelo y otra está comprimida. Es decir, que el área de contacto es menor que la del diseño. Entonces ahí no se aprovecha mucho, o sea, se desperdicia volúmenes de suelo producto de que las tensiones son tan grandes que en un lado y son tan pequeñas en otro lado que son en las partes pequeñas o menores son negativas, es decir que no toda la superficie de contacto del muro participa en la superficie de contacto con el suelo. Por lo tanto, aquí se trata de buscar si un muro que trabaja bien o que aprovecha bien su superficie de contacto, significa que toda la zona de la base del muro está en contacto del suelo, es el que está comprimido. Luego, como el muro es excéntrico, en una superficie excéntrica, entonces habrá un factor de excentricidad. O sea, hay una reacción en contra de ella. Y esa reacción en contra del muro significa que ahí es donde surgen las tensiones que pueden ser admisibles o no. Hay una reacción en contra de ella, dependiendo de cómo esté. Entonces, ¿cómo podemos verificar que todo el muro esté en contacto con el suelo? O sea, que la superficie de contacto del muro esté en contacto con el suelo a través del coeficiente, o le llama la excentricidad. La excentricidad del muro. Si la excentricidad del muro está dentro del tercio medio, o sea, la excentricidad del muro está dentro de la zona del tercio medio, o sea, B/3, dentro de ese sector, está dentro de ese sector, o la excentricidad, la excentricidad del muro es B/6, está sobre ese sector, menor que B/6, donde B es el ancho de la base. Si esa excentricidad está en esa zona, significa que el muro todo está comprimido. O puede haber reacciones dentro del tercio medio, dentro de la zona, pero normalmente debe cumplirse que la excentricidad debe ser menor que la sexta parte del muro. Entonces, ¿cómo calcular esto? Bueno, normalmente está vinculado con la posición de la reacción, ¿no? La reacción. Y la reacción del muro es cuál es la posición de la fuerza reactiva o reacción del suelo contra los momentos resultantes de los momentos estabilizadores y momentos del vuelco. Entonces, la reacción, la excentricidad o la posición de la resultante se evalúa a través de este factor que es la posición de la resultante medido desde el extremo inferior de la lista de la puntera del muro. ¿Por qué el extremo inferior de la lista de la puntera del muro? Porque a partir de ese punto es donde se miden los momentos. O sea, momentos estabilizadores y momentos del vuelco, ambos momentos se relacionan con el extremo de la lista inferior del muro. O sea, la puntera del muro en la parte inferior del sello. En este caso del cimiento. Y ese valor da la posición de la reacción del suelo contra los momentos resultantes. El momento resultante va a ser el momento estabilizador menos el momento del vuelco, es un momento resultante. Si este momento va en la dirección en contra del vuelco, quiere decir que la estructura es estable, siempre que el factor de seguridad sea mayor de 1.5. Si ese momento resultante, o sea, si el momento del vuelco es mayor que el momento estabilizador, por lo tanto,
el muro se vuelca. O sea que esta relación tiene que ser positiva. Tiene que ser positiva para que sea la estructura estable. Pero tiene un valor que sería una posición mejor. ¿Cuál sería la posición? Cuando este valor es mayor que B sobre 6. Cuando X sub R es mayor es mayor que B sobre 3. B sobre 3. O bien que la excentricidad sea, en este caso, menor que B sobre 6. Bien, este coeficiente o esta relación es la que va a definir precisamente el estado tensional del muro. Luego, si B sobre 6, la excentricidad es B sobre 6, este sería el parámetro que tiene que ver con la tensión máxima y este será la tensión máxima. Tensión máxima que ocurre fundamentalmente en el extremo de afuera. O sea, el muro se vuelca hacia afuera, es la tensión en el borde externo de la fundación. Y la tensión mínima está bajo el extremo interno de la fundación. Es decir, que la excentricidad corre dentro de estos parámetros. Luego, si la excentricidad está en estas condiciones, hay un valor máximo y un valor mínimo. Y este valor máximo y un valor mínimo significa que los dos son positivos. Es decir, todo el suelo está comprimido. Toda la superficie de contacto bajo la fundación está comprimida. Y da un esquema de distribución que se llama esquema de distribución de Navier, la ecuación de Navier. Y esa ecuación de Navier, que es esta la que está anteriormente indicada, implica que el gráfico de distribución de la presión de contacto bajo el suelo es una distribución triangular. Puede ser inclusive hasta rectangular, triangular o trapezial, normalmente. En las condiciones límites es cuando el suelo está comprimido, pero la tensión mínima sería 0. Y en este caso, el gráfico de distribución de las tensiones es triangular. O sea, se debe lograr de que todo el suelo esté comprimido y en ambos casos se puede cumplir estas dos condiciones que están aquí. Y por ello implica un valor máximo y mínimo de la excentricidad. Un valor máximo y mínimo. Máximo de la excentricidad normalmente vinculada con el valor de B sobre 2 y mínimo cuando es normalmente en el caso de menor que B sobre 6, dentro de ese sector. Aquí tenemos un esquema de la práctica nuevamente de la excentricidad, cuando ocurre valores de la excentricidad. Este gráfico que aparece aquí en esta figura explica cómo varía la excentricidad, tensiones mínimas y tensiones máximas. Todo el suelo está comprimido, por lo tanto, es un resumen de lo que estamos explicando en el sentido de que el ancho de la base, las tensiones máximas ocurren en el borde externo de la fundación y las tensiones mínimas en el borde interno, donde la excentricidad es menor de B sobre 6. Cuando la excentricidad tiene sus valores en este entorno, pues entonces puede haber inclusive valores mínimos que sean 0, pero hay una zona de contacto aquí donde puede que en las condiciones no límites, sino puede ocurrir de que se produzcan también tensiones mínimas negativas y no es un diseño muy bueno porque prácticamente no se aprovecha tanto la superficie de contacto y las tensiones máximas son mucho más grandes. Luego, ¿cómo podemos cumplir las condiciones de que las tensiones máximas sean menores que las tensiones admisibles? Bueno, buscando una posición adecuada del gráfico de distribución de tensiones. Y eso tiene que ver con la posición de la pantalla. La posición de la pantalla, más hacia la derecha o más hacia la izquierda, regula el valor de sigma máximo, porque la pantalla está influenciada por la posición de las cargas que actúan sobre la base del cimiento. Entonces, la posición de la pantalla, tanto en un frontal, en el centro o más atrás, correlaciona
el valor de las tensiones máximas y mínimas. Se lograría una mejor solución, el de la izquierda, cuando sucede una posición de la pantalla en que la tensión máxima sea menor que la admisible. Bueno, entonces, con esto damos conclusiones de la sección 2 del capítulo 3.